Muy queridas pequeñas almas, vamos a comenzar un ciclo de reflexión en torno al librito de la pequeña alma, serie Margaritas número 8. En este primer encuentro vamos a meditar un poquito en torno a la introducción de este libro. ¿Por qué vamos a hacer esta reflexión de este libro número 8 de la serie Margaritas? Librito de la pequeña alma. Creo que es importante hacerlo porque nos va a permitir, por lo menos en el caso de las reflexiones que me toquen a mí, tener un hilo conductor para los lunes siguientes, ¿no es cierto?, para que podamos ir profundizando más radicalmente en la espiritualidad nuestra. También nos va a permitir profundizar en lo que es la especificidad, que es lo más propio, y la espiritualidad de la Legión de las Pequeñas Almas. Y servirá también para la formación de las nuevas pequeñas almas que se incorporen a nuestro movimiento. En la introducción dice: este libro de la pequeña alma tiene por finalidad ser un guía para todas las personas que pertenecen o desean ser admitidas en la Legión de las Pequeñas Almas, y permitirá realizar entre ellas un vínculo más profundo y más completo en su especificidad y su espiritualidad. Aquí aparece la finalidad, el objetivo del librito de la pequeña alma, y dice que son dos estos objetivos. Primero, ser un guía para todos los que ya son pequeñas almas o que lo desean ser. Y en segundo lugar, realizar entre ellas un vínculo más profundo y más completo en su especificidad y su espiritualidad. El párrafo siguiente dice: la Legión de las Pequeñas Almas es un movimiento de amor universal, que siendo de iglesia somete toda su actividad a la palabra de Dios y a las enseñanzas propuestas por la tradición y el magisterio de la iglesia, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. A nivel local se somete al ordinario del lugar, que es el obispo de la diócesis. Aquí resalta el hecho de que la Legión de las Pequeñas Almas pertenece a la Iglesia Católica, y somete toda su actividad a dos cosas, nos dice este texto: a la palabra de Dios, y aquí uno entiende por qué se lee y se medita, ¿no es cierto?, y se comenta en cada islote de santidad la palabra de Dios junto con el mensaje. Y B, dice, y a las enseñanzas propuestas por la tradición y el magisterio de la Iglesia, al Santo Padre y a los obispos unidos a él. Siempre caminar dentro de la Iglesia. Párrafo tercero dice que el 5 de marzo de 1993 fueron aprobados los nuevos estatutos de la Legión de las Pequeñas Almas por el obispo de Lieja. Ellos permitieron clarificar bien su situación canónica en el seno de la Iglesia y facilitar su extensión, sirviendo de garantía con respecto a los obispos y sus diócesis, como de los sacerdotes para cada parroquia. Esto sirve para cuando un obispo o un sacerdote, ¿no es cierto?, pensemos en algún párroco donde están ustedes y que ustedes le presentan la idea, ¿no es cierto?, formar un islote de santidad, y él dice: bueno, ¿y qué es eso de las pequeñas almas? ¿De dónde viene esto? ¿Es de la Iglesia Católica? Empieza como a plantear dudas. Es importante, ¿no es cierto?, tener este librito, presentárselo, y también, si puede ser más específico todavía, presentar los estatutos de la Legión y cómo esto ha sido aprobado. Ni siquiera es algo a nivel nacional, sino que es internacional, ya fue aprobado por el obispo de Lieja para todo el mundo. Entonces, eso le da más peso, le da más autoridad, y así tanto el obispo, cuando uno por primera vez llega a una diócesis y en esa diócesis quiere que ingrese, ¿no es cierto?, el movimiento de la Legión de las Pequeñas Almas, lo primero es partir, ¿no es cierto?, por el dueño de casa, que es el obispo del lugar, llevarle, ¿no es cierto?, los estatutos, llevarle este librito, etcétera, para documentar mejor, ¿no es cierto?, nuestra petición y el deseo de querer fundar en la diócesis un islote de santidad, y que con el tiempo, ¿no es cierto?, esto se vaya aprobando a nivel más diocesano también. Poco más adelante, me salto un par de párrafos, dice: a medida que la Legión se fue desarrollando, se hizo sentir rápidamente la necesidad de un documento de formación práctica,
Esta frase es bien importante, ¿ya? Este librito es un documento de formación práctica que pudiese ayudar a los responsables de los islotes de santidad como a los responsables en todos los niveles, a fin de que todas las pequeñas almas pudiesen ser conducidas en la espiritualidad específica de la Legión, que surge del mensaje del amor misericordioso de Jesús a las pequeñas almas. Sería muy importante, ¿no es cierto?, que ojalá cada responsable de islote tenga este documento y lo pueda leer de manera periódica, ¿no es cierto?, para ir profundizando cada vez más en nuestra espiritualidad y también en algunos elementos más prácticos que la componen. Y termina esta introducción con el siguiente párrafo que dice: muchas pequeñas almas de buena voluntad ya se habían puesto a trabajar en él, pero faltaban algunas directivas comunes para toda la Legión. Otra frase importante, ¿no es cierto? Este librito contiene directivas comunes para toda la Legión. Eso es muy importante porque crea un sentido de unidad, ¿no es cierto?, en todo el movimiento, en cualquier parte del mundo, en cualquier diócesis del mundo donde esté presente la Legión. Este documento, ¿no es cierto?, produce esa unidad. Qué hermoso es eso. Mediante este librito de la pequeña alma, se nos es presentado un medio concreto que viene a llenar esta laguna, así lo esperamos. Dice, finaliza, ¿no es cierto?, la introducción con esa frase. Me gustaría iluminar un poquito más esta introducción, ¿no es cierto?, con un mensaje que encontré que está tomado del día 26 de junio de 1966, tomo 1. Dice Jesús: trabajad, abejitas mías, trabajad para mi gloria. Chupad con avidez mi palabra, dadla en alimento a las almas pequeñas. Qué hermoso está este mensaje, ¿no es cierto? Como Jesús nos invita a trabajar para su gloria, ¿ya? Chupando con avidez, dice, como lo hacen las abejitas, ¿no es cierto?, mi palabra. Sabemos que la palabra de Dios viene en primer lugar, ¿no es cierto?, llega hasta nosotros a través de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, pero por supuesto también a través de este libro maravilloso que es el libro Mensaje. Dadla en alimento a las almas pequeñas. O sea, nosotros tenemos que primero, ¿no es cierto?, alimentarnos de la palabra de Dios para después entregársela a las almas pequeñas. Dice Jesús: vendrá a ser el más dulce de los néctares para las almas que la reciban con fe. Tan hermoso, de repente uno en el camino a la vida se encuentra con personas que tienen avidez de la palabra de Dios, que están como hambrientas de Dios, ¿no es cierto? Y cuando llega el mensaje hasta ellas, realmente lo devoran, ¿ya? Y es algo muy hermoso. ¿Ves, querida hija? El error existe por todas partes en el mundo y hace estragos inauditos, incluso en medio de mis elegidos. Por eso también, por un poquito atrás, es tan importante este librito de la pequeña alma, porque permite evitar esos errores dentro de la Legión. A través de ti levanto mi voz para dar a conocer al mundo mi luz, mi amor, y denunciar las tinieblas y las emboscadas en que está sumergido. Margarita dice: tú eres, Señor, mi luz y mi verdad, te adoro, alegría de mi alma. Qué hermosa frase, ¿eh? Te adoro, alegría de mi alma. Realmente Jesús es la alegría de mi alma. Hay un salmista que dice eso también, dice: Dios de mi alegría, dice, Dios de mi alegría. Oh, qué felicidad, continúa diciendo Margarita, oh, qué felicidad el ser hija de Dios y de la Santa Iglesia. Por eso que escogí este texto, porque así como en el librito de las pequeñas almas, ¿no es cierto?, se dice que la Legión está sometida a la Iglesia Católica, es nuestra madre ella. Margarita también se siente hija de la Iglesia y lo dice con mucha alegría. Oh, qué felicidad el ser hija de Dios y de la Santa Iglesia. En estos tiempos en que la Iglesia, ¿no es cierto?, es tan basureada, ¿no es cierto?, por muchos enemigos que ella tiene, qué hermoso es escuchar esta frase. Le dice Jesús: hija mía, ¿quieres ser víctima de amor? Margarita le responde: oh sí, lo quiero, y me ofrezco a él en holocausto. Jesús termina diciéndole:
y nos dice también a todos nosotros: deseo que pronuncie solemnemente el voto de abandono total y de fidelidad a mi amor misericordioso. Ojalá que esta frase de Jesús toque el corazón, ¿no es cierto?, de tantas pequeñas almas que a veces, incluso algunas llevando muchos años en el movimiento, no se atreven a dar este paso hermoso que es pronunciar, ¿no es cierto?, solemnemente el voto de abandono total a Jesús a través de la Legión de las Pequeñas Almas. Ánimo, queridas pequeñas almas, sigamos adelante, tomados de la mano de Jesús y de María, para trabajando siempre para su mayor gloria y la salvación de las almas. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen y de San José, los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús transfigurado, transfigúranos. María glorificada, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.